El poder de la oración en el matrimonio. Y hoy tenemos unos invitados especiales, como la son mi hermano Freddy y mi hermana Cislén, por este lugar, por favor. Denme un aplauso. Pasen, por favor, al banquillo. Y hoy van a estar ellos aquí, participando con nosotros. Y la anfitriona conmigo, mi amada esposa, que viene. Un aplauso para ella. Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Bueno, vamos a empezar entonces, mis amados hermanos, esta charla de parejas. Vamos a esperar que pues todo salga bien, que Dios nos ayude. Y espero que ustedes nos estén viendo bien, porque esta es una charla de parejas. Vamos a tocar un tema. Ustedes van a aprender, van a saber si ustedes lo están aplicando en su matrimonio o no. Porque en estos días, Dios en una mañana me incitaba a orar por los matrimonios. Y si a ustedes lo invitaron hoy, veo parejas, Dios los bendiga, invitados. Están aquí porque alguien los aprecia. Están aquí porque no querían hacerles un mal. Vamos, que es que allá es feo. No, porque algo especial iba a ser para ustedes. Porque no se iban a perder esta charla tan especial que tenemos el día de hoy. Bueno, entonces comenzamos. Y hoy el tema que vamos a tratar es la importancia de orar en pareja. Entonces tenemos hoy de invitados especiales a mi hermano Freddy, a mi hermana Cislén. Y ellos nos van a contar algo del testimonio, amén, que tienen en sus vidas. Bueno, primero, Dios les bendiga a todos. Entonces, como siempre, la pregunta del millón que siempre hacemos aquí es, bueno, cuéntenos a breve, porque el tiempo es muy corto en cámaras. ¿Cómo se conocieron? Uno de los dos puede ser. Sí, la opinión del hombre, ¿cierto? Bien importante. Bueno, yo recuerdo que yo conocí a Freddy. Yo conocí a Freddy por culpa de mi hermano Arley. Porque Arley se inventó, él era terrible, era muy casposo en el colegio, y él se inventó que estaba cumpliendo años. Entonces cogió y le dijo a un amigo que como estaba cumpliendo años, pues que le esperaba su tortica. Y pues Freddy llegó a la casa con Mervin a llevarle la torta aparente a Arley. Y así fue como yo conocí a Freddy. Sí. O sea, fue una torta con propósito, ¿cierto? Dios utiliza hasta los postres. Hasta los postres. Sí. Y pues la verdad, pues era amigo de la casa, de la familia, y ya, o sea, yo nunca imaginarme que iba a ser mi esposo. Bueno, mi hermano Freddy, su versión de los hechos. Defiéndase. No, sí, fue así. No, yo estaba trabajando con mi papá. Pégese el micrófono. Y llegó mi amigo, que es un amigo en común que tenemos, invitándome. Yo pues hacía muchos años pues habíamos tenido la oportunidad de distinguirnos, y llegamos allá y ya comencé por medio de mi amigo a frecuentar la casa de ella, y no, pues ahí ya nos volvimos amigos. Ella era ¿no escucha? Ella era mi consejera. ¿Así? Eso. Ah, ok, listo. Que eso no quede grabado, por favor. Entonces, no, ya comencé a frecuentar la casa de ellos, me volví amigo de ellos. Ella pues era mi amiga, éramos muy buenos amigos, era mi consejera, porque ella era mi consejera emocional, ella fue mi apoyo, y pues un día se nos dio la oportunidad. No, hay cosas que no. Ay, nos está poniendo bueno desde el principio. No. Entonces, no,
yo terminé mi relación y pues un día nos pusimos a hablar y pues La miró diferente. sí, comenzamos como dije, como que hay algo y pues yo, primero que todo, yo hablé con la mamá, con los papás, pues pidiéndole pues, Muy primero buen la paso. autorización y ahí ya iniciamos un noviazgo con ella. Bueno, qué bendición es cuando de todas maneras a nosotros nos gusta saber, ¿cierto? Como que nos interesa, porque generalmente a los colombianos nos gusta mucho el chisme, ¿no? Pero en realidad es que es muy bonito conocer la historia de amor de otra persona, porque resulta y pasa, mis amados hermanos, que no todos tuvieron una historia igual, ¿cierto? Yo tengo casos de personas que fueron obligados a casarse y que no es una historia bonita, que no la recuerdan con ese cariño, con ese amor, ¿verdad? Entonces, como primer punto, vamos a estar leyendo el tema de la importancia de orar. Ahorita vamos a continuar contando las experiencias que hemos tenido, pero nuestro primer punto es: la oración les une espiritualmente ante Dios. ¿Cuál es el primer punto? La oración les une espiritualmente ante Dios. Entonces, Una de las mejores razones para las cuales se necesita orar con la pareja fue dado por Jesús, porque la palabra del Señor nos dice en Mateo 18:19 que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en alguna cosa, el Señor la da y la provee, y dice que si 2 se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho. Así que es una de las cosas importantes. Y entonces aquí viene una pregunta muy importante para nuestra pareja invitada. Pasaron una dificultad espiritual, decimos que es espiritual, ¿cierto? Una dificultad espiritual que animó a mi hermana a meterse en oración mucho más, ¿cierto? Y tal vez mi hermano Freddy no, ¿cierto? Y ahí es donde decimos que aunque solamente uno haya orado, el Señor responde, amén. Pero qué poderoso es poder orar. Entonces nos gustaría mucho que nos contara esa experiencia, hermanita, desde su punto de vista y también desde el punto de vista de mi hermano. yo primero quisiera que mi hermano conoce la palabra de Dios. Yo quiero que usted nos cuente esa historia. Usted conoce la palabra de Dios, porque él, siendo conocedor de la palabra de Dios, se apartó de la iglesia y se alejó, ¿cierto? Llegó a conocer un día a Cristo, a servirle, y luego por algunas razones se aparta y vuelve atrás. Cuéntenos esa historia, hermano. Pues yo llegué a conocer el cristianismo fue gracias a la familia de Sile, ¿sí? Ellos asistían aquí a una iglesia pequeña, entonces yo iba como pues a conocer. Después de eso nosotros tuvimos el noviazgo, pero nos separamos. O sea, ella cogió por su lado, yo cogí por mi lado, pero llegamos a Zipaquirá. Ella vivía aparte y yo llegaba aparte, pero en mí aún había un sentimiento hacia ella. Entonces una vez nos encontramos y ella me dijo, si usted quiere estar conmigo, tiene que ir a la iglesia. Yo le invito a tal iglesia, pero tiene que ir. Y entonces yo decía, bueno, pues yo ya llevaba como 1 año, 2 años sin asistir. Entonces yo comencé a ir a la iglesia, pues me pareció bonita. Entonces ya ahí me presentaron mi líder y comencé a congregarme. Después de, bueno, pasó, que eso ya lo tocaremos más adelante, lo de nuestro proceso, nuestro noviazgo. Yo decido, pues pasa un problema llamémoslo así, en la iglesia, y pues nos cambiaron de pastores. Y pues para nosotros fue un golpe muy duro, porque nosotros éramos muy cercanos, o sea, nosotros servíamos 100% en la iglesia. Entonces para mí fue un golpe muy duro. Entonces cometí un error, fue que yo puse mis ojos en el hombre y más no en Dios. Entonces vino el nacimiento de Esteban, que también fue un golpe muy duro. Fue un tiempo difícil, fue una etapa muy difícil y no vimos el respaldo de la iglesia, como tal de los nuevos pastores. Entonces, a raíz de eso yo tomé la decisión de alejarme.
tomé la decisión de alejarme porque pues puse mal los ojos en el hombre y no en Dios. Y fueron tiempos difíciles, fueron casi 11 años, digámoslo así, que yo estuve alejado de los caminos de Dios. 11 años. Muchas veces nosotros, y es uno de los primeros consejos que tomamos de ese testimonio, muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en lo que el hombre hace. Y si a mí no me visitan, entonces yo estoy solo, me dejaron solo, entonces me aparto. Y en lugar de apartarse solamente, digamos, o de decir, vea, ¿por qué no me visitaron? Toma la decisión de apartarse totalmente de la iglesia, alejarse totalmente de Dios. Y eso perjudica no solamente la vida espiritual de él, sino la de toda su familia. Entonces ahí esto motiva a mi hermana Cislén a orar. Pero escuchen esto, hermanos. Miren esto porque es el testimonio grande. No 1 año, no 2 años orando por su esposo, que volvió atrás, que volvió entonces a tomar de repente a sus cosas. Y yo creo que mi hermana Cislén sufría y lloraba por dentro. No 1 año, no 2 años, no 3 años, 11 años orando para que su esposo regresara. ¿Verdad? Como ¿sabe qué consejo le dan a muchos? Déjelo por allá, consígase otro, ¿cierto? Pero ella duró orando 11 años para que hoy estén aquí, sirviéndole al Señor. Entonces cuéntanos, hermana Cislén, este proceso. Bueno, yo nací en familia cristiana. Yo desde pequeñita conocí de Dios. Y algo que a nosotros nos enseñan es que tenemos que pedirle a Dios por un hombre que ame a Dios. Y yo le pedí a Dios por ese hombre. Yo antes de casarme con él, oré mucho, le pedí al Señor y le dije, confírmame si él sí es mi esposo o no es mi esposo. Y casualmente cuando él me pide la mano, yo estaba ayunando por eso, por ese propósito. Yo estaba en un ayuno de 21 días. Y el Señor me dio la respuesta en ese ayuno. Y cuando ya empezamos, nos casamos, yo creí que todo iba a ser maravilloso porque pues uno tiene sus sueños, sus ideales, pero de repente él se aparta. Y algo que a mí me fortalecía era la presencia de Dios. Yo le decía, Señor, no me voy a apartar de ti, yo no voy a dejar de orar. Yo voy a estar junto a ti, pase lo que pase. Y si Freddy no es, porque pues llegó un momento donde yo dije, ¿será que él no era la persona correcta? ¿Será que yo me equivoqué? Entonces yo le dije, Señor, pues yo descanso en ti, pero si es tu voluntad que volvamos a estar juntos, pero que ya él realmente tenga un encuentro contigo. Y ese era mi clamor en el tiempo en que viene una crisis, porque vino una crisis fuerte donde nos separamos 1 año. Y en ese año yo le decía, Señor, yo por sobre todas las cosas te amo a ti. Y yo sé que tú eres el único que puede hacer cosas especiales y el único que puede responder mi oración. Entonces yo empecé a ayunar y hubo un día en donde yo le dije, Señor, yo vengo por una respuesta y dime si Freddy, si tengo que seguir orando para que él vuelva o si ya tengo que dejarlo, Señor, porque yo quiero es hacer tu voluntad. Y me acuerdo que en ese ayuno el Señor me dijo, todo por lo que tú me has pedido yo te lo voy a dar. Solamente sigue orando y resplandecerás y resplandecerás y resplandecerás, me dijo. Y esa fue la palabra que me mantuvo firme y esperando y sabiendo que Dios estaba haciendo algo. Mira que muy interesante es, y ese es un consejo para todos los jóvenes. Busquen a una persona. Si ustedes quieren realmente tener un hogar estable, busquen a una persona que sea temerosa de Dios. Y ustedes que vienen en pareja, no es que el uno busque y el otro no. Los dos debemos buscar. Miren nuestro segundo punto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es que cuando uno busca de Dios y el otro no,
el que no busca de Dios empieza a ser arrogante, a ser altivo, a ser prepotente, a tratar mal a la otra persona con palabras. Entonces, es que algunos se paren y dicen, no, aquí nos toca es meternos a buscar de Dios, pero meternos en serio a buscar de Dios. Si usted tiene, por ejemplo, hijos ya grandes que tienen su matrimonio, que están pasando por problemas, tenemos que meternos nosotros como padres a orar por esos matrimonios. Pero no es orar un poquito, no es venir a la iglesia y doblar un rodilla, es en ayuno y oración, hermano. Y me gusta que esto se tome. Yo creo que fue por esa razón que escogimos este tema, la oración en pareja. La oración es importante. Y el segundo punto, mire lo que dice tan especial. La oración fomenta la humildad y la honestidad. En el matrimonio, el tener un solo corazón no es algo que suceda automáticamente. Para realizarlo se requiere una actitud muy especial. Jesús nos enseña, y aquí voy a hacer un poquito de énfasis, a través de la palabra, o nos muestra, cuando fueron dos personas a orar en el templo. Una oraba con humildad de corazón y otra oraba con arrogancia. Muchas veces suele suceder también que hay uno que es más arrogante y resulta que el arrogante es menos espiritual, aunque pareciera que no, porque tiene apariencia de piedad. Entonces, el que ora con humildad, nos muestra la palabra de Dios que el que ora con humildad, entonces es la oración que le agrada al Señor. Mientras el que ora con arrogancia dice, mira Señor, yo todo lo que he hecho por los pobres, y mira que el que está allá orando allá, mire ese pobre, ¿no? La oración. Entonces yo veo que en este testimonio que estamos acá escuchando el día de hoy, vemos la humildad. Yo creo que la hermana en ningún momento dijo, que haga lo que quiera, que él verá con Dios. Y ella sabía la importancia que era orar, permanecer, pero orar con humildad de corazón. Entonces el segundo punto es la oración fomenta la humildad y la honestidad. Una oración que tiene que ser de los dos. A veces nos ha pasado muchas veces, uno es más espiritual que el otro, ¿no? Uno en la pareja, uno ora más que el otro, uno se levanta por la mañana a orar más que el otro, uno ayuna más que el otro, ¿cierto? Pero la palabra del Señor, y en esta oportunidad estamos aprendiendo que es un trabajo que es de los dos, es de pareja, en equipo. Y que cuando oremos, mire lo que nos enseña la palabra de Dios. El que más ora, no sea arrogante. Es que como yo sí oro, como yo sí ayuno, ¿sí? No, el que más ora, llame a la otra persona. Vamos a orar. Y la otra persona sea dócil para dejarse llevar a la oración. Pero qué fastidio, usted otra vez. No, porque la otra persona lo que está queriendo es que se unan en oración, ¿sí? Mire, que si en la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, hay victoria. Dios está. Una casa dividida no prosperará. Así que el que es fuerte en la fe, que es fortalecido en oración, que usted es fuerte, que usted puede orar, ore por su pareja, para que eso que tal vez está evitando que la otra persona ore, busque de Dios, sea quitado, y entonces esta persona o su pareja va a sentir el deseo de orar, va a sentir el deseo de buscar la presencia de Dios. Y bueno, vamos a continuar aquí con la pareja invitada. Ya nos contaron esos momentos tristes, ya nos contaron esos momentos. Ahora yo quiero que ustedes nos cuenten una anécdota que de pronto hayan pasado los dos, que les gustaría contar para que las demás personas aprendan de eso. No sé, alguna aventura, no sé, algo que ustedes digan. Yo quiero enseñarles esto a los esposos como esposo porque yo lo he aprendido, o yo quiero enseñarles esto como esposa a las esposas porque yo lo he aprendido. Entonces, mi hermano Freddy, eso, se animó. Pues un testimonio y algo grande que pasó en nuestra vida y que nos dejó marcados fue cuando yo le propuse matrimonio a ella. Yo le propuse matrimonio a ella en febrero del 2011 y bueno, fue algo
pues yo dije, bueno, ya voy a dar el paso. Igualmente, nosotros teníamos nuestro líder y pues él me dijo, pues si es la voluntad de Dios, pues haz un ayuno y pide la mano. Y así fue, yo hice mi ayuno y le pedí a ella la mano en matrimonio y le habíamos puesto la fecha para el 6 de junio de ese mismo año. Y yo dije, bueno, pues yo no, pues es que uno como pues soltero, uno quiere, pues yo anhelaba, yo porque ya tuviera uno de los, o sea, una mujer desea un matrimonio hermoso. Y yo anhelaba en mi corazón darle a ella su matrimonio, o sea, que tuviéramos un matrimonio muy bonito, algo diferente, de que no, pues de nuestras familias, porque pues nuestras familias, pues la mayoría son católicos y siempre es la parranda, las fiestas y la misa y bueno, etcétera. Nosotros queríamos algo totalmente diferente. Yo anhelaba con ella dar ese paso. Y bueno, llegó febrero, llegó marzo, llegó abril y no teníamos plata. No teníamos plata, no lo había, no había. Y nosotros orábamos, nosotros decimos, bueno, Dios proveerá, nosotros en fe, porque nosotros siempre fuimos y buscamos el lugar, los lugares, visitamos lugares, mirábamos la comida, todo y no había plata. Y faltaban 20 días para el matrimonio. Y nosotros no, yo le decía, ya nos va a tocar cancelar, porque no tenemos nada. Entonces comenzó primero nuestros líderes, ellos nos regalaron las invitaciones, unas botellitas. Y yo mientras tanto le decía, Padre, llegó un momento donde yo le dije, Padre, tú sabes que nosotros queremos estar en obediencia, pero tú eres mi padre, tú sabes que mi papá no está y mi mamá no tiene los recursos. Ella me dijo que me puede ayudar con el vestido y ya. Y Freddy no tiene, el papá había fallecido hacía poco tiempo. Y yo le dije, tú eres nuestro padre. Y si es tu voluntad que nosotros nos casemos, Señor, regálanos lo del matrimonio porque no tenemos con qué. Y ahí sigue tú. Y bueno, y comenzaron nuestros líderes, nos regalaron las invitaciones. Después los papás de nuestros líderes, ellos nos dijeron que nos regalaban el ponqué. Y bueno, dijimos, bueno, ya tenemos ponqué y tenemos invitaciones, pero no tenemos el lugar ni nada, la plata. Yo decía, Dios mío, ayúdanos. Y un día me llaman, ya faltaban 20 días, casi 15, menos de 15 días, y tocaba ya la plata para apartar el lugar, el restaurante. Y me llaman y me dicen que mi papá me había dejado un seguro de vida. O sea, era era una bendición. Para nosotros fue eso. Yo dije, ahí está, Dios mío, gracias. Y ahí fue que nosotros pudimos casar. Aquí hay algo muy especial y es, pregunto yo, ¿cuántos matrimonios estuvieron en ayuno 21 días para que se casaran con su pareja? Dese cuenta cómo es tan importante la oración de verdad por nuestra pareja. Hay muchos jóvenes que se quieren casar, que quieren tener su hogar, pero han ayunado, han orado, han colocado ese propósito en las manos del Señor. Han dicho, oiga, Señor, es tu voluntad. Muchos de nosotros, o bueno, de ustedes, no, yo sí, de ustedes de pronto consiguieron la pareja equivocada por la emoción de la carne, por decir, uy, vea, esa sí está linda, ella sí está bonita, uy, este hombre sí está guapo, pero de pronto ese no era el que Dios tenía destinado para ustedes. Y tal vez muchos sufrieron en su matrimonio, ¿cierto? Pasaron momentos de desilusión, pero fíjese que cuando nosotros colocamos y presentamos delante de la presencia de Dios nuestro matrimonio, lo que queremos hacer, es muy importante. Algo similar nos sucedió a nosotros. Tal vez no fue lo que nosotros esperábamos en el noviazgo, ¿cierto? Aquí con el pastor, no fue así. Tal vez fue diferente, no fue el típico noviazgo de salir a comer helado, de salir al cine, de salir a comer. Fue nuestro noviazgo solo búsqueda de la presencia de Dios, en oración, en ayunos, en vigilias. Estuvimos todo el tiempo como en ese proceso, y yo le digo a la gente, ay, cómo debió de ser de lindo su noviazgo, porque cómo les ha durado ese matrimonio. Pues quiero decirles que no fue lindo, o sea,
O sea, así como humanamente, lo más especial que nosotros vivimos en noviazgo fue buscar la presencia de Dios. Éramos un equipo. Él era el líder de alabanza y yo era la que lo seguía para todos lados detrás. Y aquí está. Y dejamos todo botado y nos vinimos para Nemocón después de que nos casamos. Se fue el líder y la que tenía que seguir el legado. No, y hay algo que vemos acá y es tan importante este consejo. Ustedes no saben, digamos, muchas veces uno de una prédica aprende mucho, pero mire ese testimonio tan tremendo. El confiar en Dios. O sea, en que yo confío en Dios, que Dios me va a sustentar. Porque Él es mi padre y Él me va a sustentar. Muchas veces nosotros decimos, pero es que no tengo plata para el matrimonio. Y anteponemos el dinero por encima de la voluntad de Dios. Es que si yo no hago esto, si yo no me caso en la playa, si yo no me esto, entonces yo no me caso. No. Y hemos visto muchos matrimonios que, hermosísimos, súper chéveres, mejor dicho, en el mejor de los lugares, y son hogares que no duraron ni 1 o 2 meses. Y es triste. O sea, ¿qué quiere decir? Que para Dios realmente eso no es lo importante. No es lo importante cómo se hizo la ceremonia, cuánto dinero tiene, cuánto no. Lo más importante en este caso, ¿qué es? Pues que 1, que haya amor. 2, que estén bajo la voluntad de Dios en su presencia. ¿Amén? Y hay que decirle, bueno, si usted tiene su novia, los que están viendo, los que van a ver, sus hijos, antes de casarse, ayuno Y y oración. oración. O sea, porque es que esto es para toda La vida. la vida. ¿Sí? Algunos se separaron y ni siquiera alcanzaron a pagar el préstamo del matrimonio. Y es triste, porque ¿y usted qué es lo que está pagando? Lo que presté para el matrimonio con la anterior. Entonces, eso es algo tremendo. Entonces, mi hermana Cisle, no sé si usted tenga algo especial, mi hermano se acordó de ese testimonio tan bonito, pero usted tenga algo que enseñarle también a las mujeres, o tal vez algo que decirles desde su experiencia. Y ahora quiero decirles algo, nosotros no estamos aquí, digamos, vamos a leer ese tercer punto y luego mi hermana Cisle nos comenta. No, primero lo comenté. Bueno, pero yo quiero decirles algo, no estamos aquí nosotros sentados al frente mostrando y diciendo, ay, qué parejas tan bonitas porque es que somos perfectas. No, de eso no se trata. Estamos sentados aquí, parejas reales, que tenemos problemas, que tenemos dificultades, pero tratando de hablar con parejas que también son reales, que también pasan por problemas, por dificultades. Y tratando de reflexionar en qué podemos cambiar para que nuestra pareja, que nuestra relación sea mucho mejor. Hermana Silvia. Pues, ¿qué anécdota les puedo enseñar? Aquí en la iglesia hay jóvenes que de pronto están conociendo de Dios y que de pronto dicen, bueno, yo quiero hacer las cosas bien. Algo que a nosotros nos ayudó muchísimo fue un proceso que se hizo en la iglesia, hubo un acompañamiento especial con nosotros. Y el pastor se preocupaba mucho por eso, pues fue algo que me marcó mucho porque a veces uno escoge, ¿no? Uno mira a una persona y uno cree que esa es la persona, pero por lo menos en este caso el pastor me dijo, ¿quién es ese muchacho que está viniendo a la iglesia? ¿Cómo se llama? Sí, él se dio cuenta y yo le dije, no, pues es un amigo que invité y pues nada. Simplemente está asistiendo. Nosotros ya habíamos sido novios con Freddy, pero ¿por qué terminamos? Porque yo, que era de bases cristianas, yo decía, yo estoy en yugo desigual, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios y yo quiero hacerla. Entonces ahí es donde viene el acompañamiento, y a mí me enseñan a que nosotros a que las jóvenes debíamos orar precisamente por nuestra área emocional, y que teníamos que no ir y decirle, ay, es que usted me gusta, abrirle el corazón de una a la persona, sino primero consultarle a Dios, porque tú en tus fuerzas te equivocas. Y nosotros empezamos un proceso con él, en donde nos acompañaron y nos decían, bueno, nos reunieron, eso fue muy penoso para mí, porque ella me dijo, bueno, vamos a ayunar, me dijo la pastora, y
Y si Dios nos da una palabra específica de lo que Él quiere hacer y es positivo, listo. Y si no, te tienes que alejar de Él, de una. O sea, toma la decisión. Y la respuesta fue positiva. O sea, Dios me dio Isaías 43, 18, 19, que decía: he aquí yo hago cosa nueva, nunca se me va a olvidar. Dice: he aquí yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Y por qué camino en el desierto? Porque ya con Él no había nada. Entonces cuando empieza, yo dije, pero si ahorita estamos como amigos, yo no sentía nada por Él y otra vez empiezo a sentir cosas por Él, ¿por qué? Entonces cuando Dios me da esa palabra, la pastora dice, bueno, los vamos a reunir. Freddy, ¿tú cómo ves a Cislén? Y Freddy me dice, no, pastora, pues yo la veo a ella como una hermanita. Y yo. Nos ha pasado. No, pues falta algo. Lo que pasa es que cuando yo fui al encuentro, porque allá hacen encuentros, yo fui al encuentro y el pastor no sabía nada, yo, o sea, éramos amigos, él pensaba que nosotros, y en el encuentro yo le conté a él que nosotros sabíamos, pues, que habíamos sido novios, entonces él quedó sorprendido. Entonces, bueno, y yo le dije, no, pastor, yo tengo un sentimiento hacia ella y bueno, yo quiero hacer las cosas bien. Me dijo, listo. Entonces, cuando lleguemos, vamos a hablar con ella. Llegamos a la iglesia y al poco tiempo nos reunieron. Y yo le expresé lo que yo sentía. Entonces el pastor dijo, bueno, vamos a iniciar algo bonito, un proceso bien bonito y vamos. Bueno. Dijimos, bueno, listo. Y estábamos en nuestro proceso de amigos bien bonito y un día salimos de la iglesia y ella trabajaba en un almacén en Zipa. Y yo todo contento, yo era, bien. Yo dije, bueno, fui y le compré su pastelito de pollo, me acuerdo tanto. Y una gaseosa. El presente ante todo, sí, ustedes saben. Yo me acuerdo. Y se lo llevé y yo llegué allá y le dije, mira, para que comas, eran como las 12 del día, bueno. Y ella se quedó mirando y me dijo, ¿y usted para qué me trae eso? Así me dijo. Y yo, pues no, para qué comas. Estaba aplicando la Y ley yo no del sé hielo. qué le dio ese día, no sé qué le daría. Fue que, ¿sabe qué, Freddy? Dejemos las cosas así. Yo no quiero seguir más proceso. Yo ya sabe que no más. Y yo, ¿qué? Pero ¿cómo así? Yo no he hecho nada malo. Ya, yo no he hecho nada malo. Y Eso pensaba. yo pensé eso, yo dije, yo no he hecho nada malo. Y yo llamé al pastor, me fui, pues me dio mucha tristeza. Y yo me fui y llamé al pastor. Y yo le dije, pastor, imagínese que si le me terminó el proceso. Me dijo, ¿cómo así? Me dijo, me terminó el proceso. Me dijo, no, ya no puedo hacer eso. Entonces me dijo, hagamos una cosa, al siguiente día, lunes, nos encontramos y hablamos. Y ese día llegamos, nos reunieron y ella dijo que no, que ya quería terminar el proceso. Y entonces el pastor dijo, pues yo no me puedo meter ahí, esa es una decisión de ella, la voy a respetar. Y digamos así, y pues a mí me dio tan duro que yo pensé en alejarme de la iglesia. Yo me voy, porque ya no tengo nada que hacer ahí. Dese cuenta Yo, que él pues, había venido era por el alma, Sí, de la hermanita. Entonces ya, pero no, yo dije, no, yo no me voy a alejar de la iglesia por darle gusto a ella, voy a seguir. Y me metí con Dios y ella vivía sola, yo vivía solo. Y un día, o sea, yo le dije a Dios, porque me dio tan duro que yo le dije a Dios, no, Dios, yo te entrego mi sentimiento. O sea, porque yo la veía a ella, estábamos en el grupo de alabanza y pues para mí era muy duro. Entonces yo le dije, Dios, yo te entrego mi sentimiento, yo ya no quiero cargar más con eso, ya no más. Como 5 meses, como 6 meses, pasaron como 5 meses y Mucho ya, aguante. yo la veía a ella ya Como la hermanita. como la hermanita, yo siempre la veía como Obvio. mi hermana, o sea, como una amiga y No, ya. ¿Cómo quiere? La Ya. amaba, pero en el amor de Cristo, ¿sí? Sí, yo era como mi hermanita y ya fue cuando ella se despertó el sentimiento ahí sí a ella. Ay, vea, ¿sí se da cuenta? Sí. Mire, Había un aplauso para Lo que Dios. se llama oiga, leer el texto con contexto, ¿no? Mire que de esto aprendemos mucho. ¿Cuántos jóvenes vienen a la iglesia porque les gustó una chica de la iglesia? ¿O cuántos chicas vienen a la iglesia porque les gustó algún joven? Y muchas veces si terminaron, entonces ese joven se va de la iglesia porque venía por otra razón. Pero son muy pocos que dicen, no, yo voy a apegarme a Dios, yo voy a aferrarme a Dios porque Dios es el que me va, o sea, Dios es el que va a hacer la obra. Al final, el que hace la obra es Dios. ¿Sí? la hizo. Y la hizo. Y ahora otra cosa que yo les quiero decir es, mire tan bonito esto, y ojalá que se vive en la iglesia, es tener el control de los noviazgos
en la iglesia. Muchas veces uno dice, no, yo no me meto, pero oiga, ¿ustedes son novios? Venga, hablamos. Venga, comenzamos un proceso con usted. ¿Qué es lo que usted quiere con ella? ¿Qué es lo que usted quiere con él? Vamos a comenzar un proceso. Y ustedes nos hacen abrir aquí los ojos de algo que tenemos que hacer en la iglesia, y es mantener un proceso. No solamente el hermano Iván se encarga de las parejas bregando a arreglar chicharrones, sino esas parejas jóvenes, venga, le vamos a hacer un proceso, venga que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, ¿quieren saber qué pasó o no? Bueno, que cuenten qué pasó. Bueno, entonces se despertó en mí el sentimiento, pero en él estaba apagado. Entonces dijo que me quería como su hermanita. Entonces ya, pues después de que tuvimos esa charla, la pastora dijo, pues simplemente tómense el trabajo de ser amigos. O sea, lo primero que debe hacer una pareja los jóvenes cuando están iniciando es darse ese tiempo de ser amigos, de conocerse, de compartir sin entregar el corazón de una vez, porque es la responsabilidad nuestra el guardar nuestro corazón y el esperar, porque Dios tiene la persona exacta que va a ser tu complemento. Entonces cuando ellos pues pasa eso, ¿en qué iba yo? Espérame. Pasa eso. De que ya te enamoraste de él, pero él estaba Entonces ya empezamos y yo llegaba a la iglesia, yo no lo quería ver, yo me le escondía porque a mí me daba pena, porque yo le había abierto el corazón a él. Y a él también. Y nosotros nos dijeron sean amigos, y lo que hacíamos era evitarnos, nosotros no nos volteábamos a mirar, o sea, eso era súper incómodo. Y yo en esos lapsos de tiempo yo estaba viviendo sola en Zipaquirá, y yo le oraba a Dios en las noches, o sea, y yo muchas veces le decía, Señor, mira lo que yo siento por él, pero si no es tu voluntad, arranca. Yo le decía, Señor, arranca ese sentimiento de mi corazón, porque si no es la persona correcta, pues yo no quiero insistir en algo. Y luego de eso, entonces Dios me da un sueño, y en ese sueño yo veía que Freddy llegaba con otra muchacha a la iglesia, y a mí me dolía mucho. Y yo me levanté llorando esa noche, eso era una madrugada. Yo le decía, Señor, está bien, yo te sacrifico mis sentimientos, y si no es, está bien. Y yo ya estaba pensando en irme de Zipaquirá a vivir a Cota con mi mamá, cuando Dios le da un sueño a él también. ¿Qué soñaste? Que llegaba con un muchacho. ¿Sí? Lo mismo. Él soñó que llegaba a la iglesia y él preguntaba por mí. Y a él le decía, no, es que Sislén se casó con un muchacho de otra iglesia y él se fue. Y ahí Dios le tocó el corazón. Qué tremendo, ¿cierto? Increíble, increíble. Yo creo que ustedes tienen que servirle a Dios. O sea, definitivamente es un llamado, porque Dios ha estado todo el tiempo con ustedes, y ustedes es reconocer eso. O sea, en todo tiempo Dios ha estado con ustedes. Mira este punto bonito que… Bueno, resulta que nos están contando todo el proceso porque fue un noviazgo, se dieron cuenta que muy difícil, pero vamos a hablar un poco acerca del después de casarse, de pronto ya estar un poco uno pensando una cosa y el otro pensando otra, ya no estaban en el mismo sentir, ¿cierto? Y muchas veces nosotros pronunciamos oraciones que son muy profundas delante de Dios. La hermana cuenta que la oración y muchas de las oraciones que hizo ella fueron muy sinceras delante de Dios. Entonces dice, la oración desarrolla y profundiza su comunicación. Entonces sabemos que cuando nosotros oramos a Dios, decimos cosas que muchas veces no somos capaces de decirle a la pareja. Entonces decimos, por ejemplo, Señor, yo te pido, un ejemplo, están los dos orando ahí, uno escuchando la oración del otro, pero uno está orando sí, bien, y dice, Señor, yo te pido por favor que tú obres en mi esposo, Señor, yo te pido que lo guardes, que lo ayudes, Señor, mire esa rebeldía, mire esto, mire aquello, y su esposo ni siquiera sabía lo que se estaba pensando, ¿cierto? ¿No les ha pasado que en la oración uno nota la preocupación que tiene el otro? Yo recuerdo con jocosidad, una vez un hermano, el hermano está aquí, así que él sabrá de quién estoy hablando. Una vez un hermano estaba orando y en su corazón tenía preocupación por su hijo,
Y entonces en la oración decía, Señor, estaba en una dirección de culto y decía, Señor, yo te pido que tú levantes a mi hijo, Señor, sácalo de esa necedad. Y estaba dirigiendo un culto, ¿no? No era el momento de esa oración. Amén. Y entonces, yo noté la preocupación que tenía el hermano. Y uno dice, a veces es necesario que en la oración se presente esa comunicación. Por eso dice, la oración desarrolla y profundiza la comunicación. Y cuando nosotros oramos en pareja, sabemos la preocupación que tiene el otro, ¿cierto? Yo sé que le preocupa a mi esposo cuando lo escucho orar. Cuando estamos los dos solitos orando, sé que lo tiene aquí, o que lo aqueja, o que le preocupa. Y créame que una de las grandes cosas que preocupa a mi esposo es la iglesia. Entonces, dése cuenta que ustedes son motivo de la oración del pastor todos los días y me consta. Amén. Y de igual manera, al contrario. Entonces, yo me imagino que mi hermano Freddy en ocasiones tendría que escuchar las oraciones de mi hermana Cislén. Y usted allá, me imagino, ay, otra vez está orando esta mujer. Hoy yo he escuchado un testimonio y se lo contaba al pastor Tobías en estos días. Escuché un testimonio impactante, se los voy a contar en dos segunditos. Y era que una señora estaba orando por su hermano y era, Señor, yo te pido que lo toques. Él estaba descarriado por allá totalmente. Decía, Señor, tócalo, guárdalo, Señor, trata con él. Esa oración que iba y venía era por su hermano. Y entonces decía, Señor, yo te pido que lo saques de ese lugar. Y ella no miraba respuesta de Dios. Y ella todo el tiempo, más rebelde todavía, más se iba a tomar, ya estaba en el vicio, ya estaba, mejor dicho, ahí sí como dicen coloquialmente, en la inmunda. Y decía, pero Señor, ¿sabe qué? Yo no voy a volver a orar más por este hombre. Ya no quiero volver a orar más por este hombre porque mire, antes peor, como que la oración no fluye. Entonces, esa noche que ella no oró por su hermano, dijo, me acosté a dormir y de repente ella tuvo un sueño. Entonces se soñó que se habían reunido en una mesa, se habían reunido 3 demonios y estaban presentándole como su informe a Satanás, ¿no? Y decía, bueno, yo fui por la tierra, ¿cierto? Y resulta que yo me fui y maté como a 3 hombres por ahí que estaban ahí borrachos y fui y los maté. Listo. El otro dijo, no, yo fui y les metí vicio allá a unos muchachos que estaban allá perdiendo el tiempo. Buen trabajo, ¿no? Y el tercero dijo, pues yo hice más que lo que ustedes 2 hicieron. Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque yo le quité la fe a una cristiana. Dijo, yo le quité la fe a una cristiana. Y entonces, ahora sí puedo ir a tocar a ese muchacho y lo voy a matar. Ahora sí, porque le quité la oración, que era lo que no me dejaba. Y yo bregaba y no podía. ¿Por qué? Porque la oración que estaba haciendo esa mujer estaba evitando que lo matara. Entonces, ella se despertó asustada y dijo, ay, estoy muy asustada. Y comenzó a orar por su hermano y de repente escuchó golpear. Y al escuchar golpear, y eso fue un hecho de la vida real, escuchó golpear, era su hermano. Decía, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús porque yo sé que usted está orando por mí. ¿Qué le pasó a él? No se sabe, pero se sabía que la oración que estaba haciendo esta mujer por su hermano era importante. Por eso yo digo que en este caso mi hermana oró mucho por el hermano Freddy, mucho, porque el enemigo se lo quería arrastrar, porque el Señor sabía, ¿cierto? El Señor tenía un propósito con él, pero el enemigo lo sabía y quería apartar ese hogar. Amén. Mi hermano Freddy, ¿qué lo hizo volver a la iglesia? Sí, Porque queremos saber esa usted versión. estuvo, o sea, no quería, estaba reacio, de repente había durante muchos años, yo creo que durante 11 años, jugar tejo era algo maravilloso, ¿cierto que sí? El hobby. Pastor, yo me convierto, pero el tejo no lo dejo. Y bueno, ¿qué lo hizo volver? ¿Qué lo hizo regresar? ¿Qué lo hizo tal vez llegar nuevamente a...? Yo digo que las cosas pasan porque cuando decidimos separarnos,
fue un año muy duro, porque uno piensa, por ejemplo, yo decía, yo me separo y ya, veo a mis hijos, les paso a mis hijos y ya, que ella haga su vida y yo hago mi vida y ya. Entonces yo decía, pues salgo, me voy, comparto, parrandeo, piensa uno muchas cosas del mundo. Y yo pensaba eso. Cuando ya me fui y ya el cambio, ya estar solo, ¿sí? Porque pues yo me fui a vivir solo al barrio Luis Carlos Galán, me fui solo a vivir y ella pues se fue para donde la mamá. Entonces, De esquina a esquina. De esquina a De esquina. allá de la entrada a la salida. Sí, entonces yo dije, yo ahorita comenzó a salir, veo a mis hijos ya. Pero entonces en ese proceso las cosas no salieron como uno pensaba. Ya no me dan ganas de salir. Yo era solo, me hacía falta mi familia, me hacía falta. Y yo le decía a Dios, Dios, me hace falta mucho mi familia. Entonces, en esos momentos, yo digo que Dios es grande porque Dios me guardó, porque yo pude haber ido a muchos lugares, frecuentar lugares que lo invitaban a uno y yo nunca, o sea, yo decía no, porque Dios estaba ahí. Entonces, cuando yo digo, no, yo tengo que recuperar mi hogar, porque Dios me dio una bendición. Y yo no, porque él me decía, él me decía, mira, yo te entregué una bendición, yo te la di, ya es cuestión tuya. Si tú no la quieres aprovechar, y si no, vete por el mundo, pero tú verás si vas a aprovechar esa bendición. Entonces yo dije, no, yo tengo que recuperar mi bendición, yo tengo que recuperar mi familia. Entonces ya ahí fue cuando yo tomé la decisión, dije, lo único pues, yo dije, tenemos que cambiar en nuestro matrimonio porque llevamos 11 años de una rutina, porque nuestro matrimonio se convirtió en una rutina. O sea, nosotros no pensamos muy bien como pareja, éramos divididos, yo era por mi lado, ella era por su lado, pero yo dije, no, tenemos que sentarnos, nos sentamos, dijimos, yo la cité a ella y dijimos, vamos a hablar, decidimos hablar, yo le dije, bueno, ¿qué es lo que a usted le gustaría que yo cambiara? Y ella me dijo la misma pregunta, ¿qué es lo que yo le gustaría cambiara? Dimos nuestros puntos de vista de cada uno y fue cuando yo dije, la mejor manera que yo puedo arreglar mi matrimonio es volver a congregarme, sea en la iglesia, porque ya está asistiendo acá. Y yo dije, lo mejor es asistir, nuevamente congregarme. Y así fue. Entonces ya yo le hice ese compromiso a ella, porque yo me comprometí. Yo dije, si yo quiero recuperar mi hogar, yo tengo que comprometerme con ella y con mis hijos. Porque uno piensa, yo pensé en mí y no pensé en mis hijos, ni en ella, que es mi familia, porque pues independientemente de mi mamá, de mis hermanos, mi familia son ellos dos y mi esposa. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de volver nuevamente a la iglesia. Mire que este punto dice algo muy importante, ya cerrando esta charla para dar conclusión, porque me parece muy bonito lo que hemos vivido hoy. Dice que cuando tú oras, tu matrimonio será edificado porque tú eres edificado. Nunca saldrás perdiendo si inviertes tiempo para orar con tu pareja. La Biblia enfatiza este precepto. Cuando tú oras, el resultado es edificación. En la carta de San Judas leemos que debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando y pidiéndole a Dios por las necesidades y esperando en comunión con Él, tú serás edificado. Jesús dijo que el Espíritu Santo es dado como respuesta a la oración. Cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice Lucas 11:13. Si ustedes dos son llenos del Espíritu Santo, sus vidas mostrarán el fruto del Espíritu. Nos hacen falta el amor, la paciencia, el dominio propio y todo esto nos hace falta en nuestro matrimonio. Cuando tú creces en estas áreas, tu matrimonio será edificado también y tu hogar será fortalecido. Hay personas que no oran, pero el Señor los está llamando a orar, porque nosotros hemos visto el poder de la oración. En estos días escuchaba a un pastor jocosamente que me llamaba mucho la atención. Decía que en una iglesia, cerca de una iglesia, pusieron un bar y en el bar era ese ruido todos los días, hay ese ruido en el bar. Y entonces el pastor puso a la iglesia, vamos a orar y ayunar para que ese bar se cierre. Y la iglesia comenzó a orar y ayunar para que ese bar se cierre. Y tremendamente una noche se puso a llover y cayó un rayo y ¡prum!, destruyó ese bar. ¿Sí?
Y entonces el dueño del bar demandó al pastor. Y se fueron para donde el juez y el dueño del bar le dijo: imagínense que estos evangélicos se pusieron a orar y ore y cayó un rayo y me destruyó el bar. Y entonces el juez le preguntaba al pastor: ¿y usted qué piensa? Dijo: nosotros solo oramos, pero no pensábamos que sucediera eso. Y entonces dijo el juez: esto sí me parece algo extraño. Un ateo que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que la oración sirva para algo. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, no creemos, hermanos, que nosotros tenemos un problema y lo queremos resolver a punto de gritos, a punto de peleas, a punto de pleitos, a punto de una cosa y otra cosa. Pero cuando nosotros entendemos verdaderamente que para solucionar nuestros problemas debemos arrodillarnos y orar y clamarle a Dios, que Dios traerá la victoria. Hay un cambio, cuando hay oración, hay un cambio en la actitud de mi pareja, hay un cambio. Mira que en ocasiones he visto cómo hogares cambian su forma de vivir, pues, de pensar, de actuar, y cuando se meten en oración es muy diferente, hay paz, hay tranquilidad, se refleja la presencia de Dios en el hogar. Entonces uno se da cuenta la necesidad de orar en el hogar. O sea, sinceramente, yo he vivido momentos donde tal vez me da pereza orar, soy sincera aquí, y de pronto en mí hay cierta rebeldía en muchas áreas. De pronto son muy pocas y nadie las nota, ¿no? Pero yo me siento como que hay como un proceso difícil, y entonces yo digo: Señor, ayúdame, porque yo necesito oración, y mi esposo ora por mí y él ora por mí para que yo me fortalezca en oración. Es importante que tú ministres a tu esposo. Si tú ves que él está débil, lo vamos a levantar, ¿cierto? Si tú ves que tu esposa no quiere orar, ora por ella. Sabemos que los esposos son los pastores del hogar. Ministrala, ora por ella para que ella se levante otra vez. Y son procesos que como cristianos pasamos. Yo creo que no solo yo lo paso, todos lo hemos pasado. Hay momentos donde nos sentimos débiles en oración, donde tal vez nos sentimos ganas de orar, donde tal vez tenemos pereza espiritual. Pero mire la importancia de la oración de la pareja. Cuando el uno levanta al otro, siempre, dice la palabra del Señor, que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando tu esposo está en la presencia de Dios, entonces no deja que tú te alejes, ¿cierto? Pero si ambos están en la carne, uno pensando una cosa, el otro la otra, ahí es donde el diablo aprovecha y entra a acabar. Así que, hermanos, oren por sus esposos, oren por sus esposas. Yo sé que esta palabra no solamente es para los que están aquí, es para los que están y nos van a ver más adelante. Cuando nosotros oramos por nuestro esposo, lo cubrimos, decimos: ninguna acechanza del maligno podrá colocarle tentaciones, colocarle cosas para que se aleje. El poder de la oración es muy importante. Y entonces tú, el que estás débil, empiezas a sentir ese deseo de orar. Dice: uy, no, el Espíritu Santo te contrista y dices: de verdad, yo como que me estoy como alejando un poco del propósito de Dios, que es estar en oración, y me voy a poner a orar, ¿cierto? Necesito orar. Y entonces volvemos a levantarnos, y pasa al contrario también. Entonces, hermanos, cuando tenemos la pareja, no es solamente para convivir en la casa, es para que haya una unidad, una familia que ora, un hogar que ora. Es una bendición, porque puede ser testimonio para otros. Amén. Entonces es necesario que nos levantemos en ese propósito. Amén. Así que hay unos pasos, ¿verdad? Y mire que ya terminando y agradeciéndoles a ustedes que nos abran su corazón. Sé que no es fácil contar esto muchas veces en público. Sé que muchas veces hablar de lo que nos pasó para nosotros a veces no es fácil, pero mire, ustedes no saben, hermanos,
la edificación que han logrado hacer en algunos que hoy los han escuchado, y que para estos momentos el Señor los ha traído, y que para estos momentos el Señor los ha unido, y que ustedes pueden decir, a pesar de la lucha, estamos aquí, estamos juntos. Yo, créanme que como pastor en algún momento lo vi difícil, pero sí, no fue fácil. Nosotros estuvimos acompañando una parte del proceso y qué bueno, porque de verdad lo que dice mi esposo es verdad, nos lo vimos duro de roer, pero de verdad que hubo unidad en oración y el Señor hizo la obra. Y hay algo que es claro, es que no hay nada imposible para Dios. Ah, Lo vemos en ellos. Demos un aplauso a Dios porque es así. Y si tú estás con tu pareja, hazte estos compromisos. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos porque el enemigo no podrá destruir. Porque el enemigo no podrá destruir nuestro matrimonio. Vamos a orar juntos porque vamos a obtener la victoria de parte de Dios. Vamos a orar juntos porque necesitamos, nuestra familia necesita de nuestra oración. Amén. Entonces, busquen un horario para orar juntos. Amén. Que ese espacio de pronto no se vuelva monótono, sino que cada vez haya una palabra de bendición en esa oración. Es un momento especial, ¿no? Amén. Y respetemos el momento. Mire, si ustedes tienen a las 7 de la noche el tiempo de 7 a 7 y media o de 8 a 8 y media que ya está estipulado, entonces ese es nuestro tiempo de oración. No es que yo estoy haciendo tal trabajo, ahorita no puedo. No, porque ese es nuestro momento. Ese es nuestro momento para darle a Dios, porque eso también de pronto incomoda. Entonces busquemos ese momento y que ese momento sea personal, que esa oración sea personal. Amén. Y como decía mi esposa, ya para terminar, no deje usted, por la persona que más debe orar usted, ¿sabe por quién es? Señálela ahí.